Bienvenidos a la iglesia. Antes de iniciar este estudio bíblico, ustedes saben que la máxima adoración que nosotros podemos hacer con el Señor es conocer su mente. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces debemos tener las instrucciones divinas en nuestra vida para poder ver las cosas de la manera que Él quiere que las veamos. ¿Por qué? Porque de esa manera nos dirige y de esa manera nos bendice. Entonces, hay un sistema operativo para la familia real. Recuérdense que nosotros somos familia real de Dios. Estamos hablando de la máxima aristocracia que existe en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando regrese, Él va a gobernar el mundo entero y nosotros somos sus embajadores en la faz de la tierra. Entonces, cuando venimos a la iglesia, nosotros recibimos instrucciones que solamente los embajadores de Cristo pueden tener. Y es información espiritual y toda funciona en el ámbito espiritual de la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos entender esa porción y podamos crecer y nos podamos fortalecer en el conocimiento de la política divina, tenemos que estar en esa condición espiritual. Y para lograr la condición espiritual, tenemos que hacer uso de la provisión divina, que es la confesión de nuestros pecados. Primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, entonces estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la porción espiritual de la Biblia. Y ahí está nuestra instrucción. Con la misma palabra de Dios, Él a cada uno de nosotros, a pesar de que estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual y de entendimiento acerca de la palabra de Dios, debido a nuestro trasfondo o nuestra capacidad de aprender las cosas o a la cantidad de tiempo que le hemos dedicado al Señor, con esa misma palabra a todos nosotros nos hace crecer. Es como la lluvia. Hoy ha llovido mucho en Houston y esa lluvia hace crecer a los árboles de naranja, a los árboles de pera, a los de toronja, a los de durazno, a todo lo que ustedes ven allá afuera que es verde lo hace crecer la lluvia. Es la misma lluvia, la misma palabra de Dios para todos nosotros nos fortalece y nos hace producir lo que Él quiere, las obras de bien divino que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No estamos aquí para cambiar el mundo no lo podemos cambiar. Recuérdense de eso, que la maldad ha existido antes de que nosotros entráramos al mundo y la maldad va a existir después que nos vayamos del mundo. Entonces nosotros no estamos aquí para cambiar el mundo, nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio de la salvación, para darle a las personas el Evangelio, para que la palabra de Dios los rescate de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro fin. Entonces, antes de iniciar, vamos a tomar un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que todo lo que esto produzca en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos viendo lo que es la vida única del cristiano. Y les digo que es la vida única porque es una vida sobrenatural. Y les digo el por qué. Ningún incrédulo puede vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es la moralidad, aunque incluye la moralidad, pero es superior a la moralidad. Y solamente se puede llevar a cabo con el Espíritu. Ese es el motivo por el cual nosotros hemos nacido espiritualmente, para poder entender las cosas espirituales. Una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo no ha nacido espiritualmente y por ende no puede entender las cosas espirituales. Cuando una persona que no ha nacido espiritualmente lee la Biblia, pasa por un ejercicio académico, como leer cualquier otro libro, y no causa edificación en él. Y es más, cuando llega a ciertas porciones de la Biblia, le van a parecer locura, no las va a entender. Pero el creyente, el que está en la familia real de Dios, sí las va a entender. Y el motivo por el cual es porque tiene el Espíritu y las puede discernir, porque son discernidas espiritualmente, por medios espirituales. Entonces, por eso nosotros hacemos el uso de la confesión. Bien, entonces esta vida única del cristiano es absolutamente necesaria para que nosotros tengamos la máxima eficacia en la faz de la tierra. Las personas que crecen y llegan a la madurez espiritual son la sal de la tierra. No todos los cristianos son la sal de la tierra, son los cristianos que llegan a madurez espiritual los que se conocen como la sal de la tierra. El resto de los cristianos son como la sal que ha perdido su sabor, que solamente sirve para ser pisoteada, nos dice la palabra de Dios. Entonces, a la vanguardia de la vida cristiana están los creyentes maduros.
Estos son los que entienden todo el consejo de Dios y lo implementan y se quitan de arriba todo lo que tiene que ver con la religiosidad, con los golpes de pecho, con ese tipo de comportamiento religioso que es farisaico. Nada que ver con eso. Nosotros estamos aquí para aprender todo el sistema operativo divino para poderlo implementar a nuestra vida. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros ahora estamos en la faz de la tierra, ahora nosotros estamos aquí como embajadores precisamente porque el que gobierna este sistema mundial es Satanás y su organización. Los ángeles caídos y todas las personas que están en los gobiernos de todo el mundo pertenecen al sistema. ¿Okay? Así de simple es. Ahora hay personas que están en el gobierno que sí creen en el Señor Jesucristo y que tratan lo posible para enderezar las cosas, pero de todas maneras es muy grande el sistema y es muy difícil cambiar ese barco tan grande con una sola persona. ¿Okay? Entonces, pero de todas maneras, lo que sucede, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es que ha habido tantas personas creyentes que la ética nacional está basada en la palabra de Dios. O sea, en lo que no se ve, en la metafísica, más allá de la física, el pensamiento que gobernaba este país y lo trajo a donde está en este momento era cristiano. Aunque no todas las personas eran cristianas, pero esa era la política y esa era la ética que existía en este país. Entonces, ahora ha disminuido muchísimo y bajo el concepto de la sal de la tierra, que es la que preserva a la nación, este país está declinando rápida y súbitamente porque el eje de creyentes maduros ha declinado enormemente porque la palabra de Dios no se está enseñando en las iglesias. Se tiene más que todo como un sistema para colectar fondos de las ovejas. ¿Okay? Se utiliza mucho la psicología, se utiliza mucho una serie de cosas que no tienen que ver nada con el asunto, porque la persona no puede crecer si no conoce la palabra de Dios. Bien, entonces les estoy diciendo esto porque esta vida única del cristiano es importantísima y hemos estado estudiando primero que todo, este capítulo 2, versículo 15 al 20, que es la que nos ha proyectado a ver estas importantes doctrinas bíblicas que tienen que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su obra salvífica. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Esta ley está hablando de la ley mosaica, que era la que utiliza Dios, o la que ha utilizado Dios para demostrarle al hombre que el hombre no puede alcanzar las cosas de Dios por su propia cuenta, porque resulta que las leyes divinas son perfectas y todos nosotros somos imperfectos. Entonces, por más de que tú trates de lograrlas, no lo vas a alcanzar y lo único que te vas a dar cuenta es que necesitas un Salvador, necesitas al Mesías para poder entrar al reino de Dios, porque nadie va a entrar por medio de sus propias obras de la ley, nadie. No entra nadie, ningún fariseo entró en los 1430 años, no entró nadie por sus propias obras, porque por la ley nadie será justificado, como dice la palabra de Dios. Entonces, y después dice, para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, hablando de los gentiles y de los judíos. Dos diferentes rediles que no se mezclan, son dos rediles que tiene nuestro Señor. Entonces, pero Él sí los trae a los dos en Cristo. En Cristo los dos disfrutan de las cosas de Dios porque los rediles le pertenecen a Dios. Pero un redil no suplanta al otro redil, como comprenderán. Entonces, en el versículo 17 dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, los gentiles, y paz para los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Se dan cuenta? Así pues, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Significa que ahora tienes la ciudadanía celestial. Fíjense que nosotros hemos venido a los Estados Unidos, algunos hemos entrado legalmente, otros no hemos entrado legalmente, pero a la final las cosas se perfilan y la persona llega a lograr la nacionalidad, llega a tener los papeles aquí en los Estados Unidos, porque es una ventaja para nosotros venir a los Estados Unidos porque esta es la primera potencia mundial y aquí nosotros disfrutamos de cosas que generalmente no pudimos disfrutar en nuestros países, porque allá en los países de los cuales venimos hay jerarquías políticas como las existen aquí también en los Estados Unidos, no vayan a creer, pero era muy difícil o es muy difícil que una persona de bajos recursos llegue a tener algo importante. Aquí en los Estados Unidos sí puedes. Aquí en los Estados Unidos trabajas, tienes tu trabajo, puedes comprar tu casa, tu carro, puedes tener las cosas que de otra manera no pudieras tener.
Allá en los países de nosotros se necesitan 7, 8 familias reunidas para poder tener algo. ¿Me explico? A menos de que tengas algo. Pero es más difícil, es lo que les trato de decir. Es muy difícil escalar ese asunto. Pero aquí es más fácil. Entonces nosotros venimos a los Estados Unidos para mejorarnos, ¿verdad? Bueno, imagínense lo importante que es tener la ciudadanía del cielo, que vive, nuestro Señor vive para siempre y nosotros tenemos vida eterna juntamente con Él. Ahora somos ciudadanos del cielo, conciudadanos del cielo. Y nos dice, son ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. ¿Oyeron eso? Nosotros somos aristocracia, somos de la familia de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que las familias reales no pagan impuestos. Las familias reales reciben las recaudaciones de los impuestos para mantenerse. Una de las familias reales más ricas del mundo es la familia de Inglaterra. La reina de Inglaterra tiene más de 30 millones de dólares. La gente no lo sabe. Y ellos reciben de 30 a 40 millones de dólares al año para su manutención, el castillo, todos los lugares que tienen 30.000 acres de terreno, tienen de todo, esa gente tiene de todo. Y manipulan y gobiernan el sistema cósmico. Todo el sistema cósmico es gobernado por el curubito, pues el sistema que gobierna el mundo entero y que propone todos los cambios es ese sistema, de esas personas que están en ese nivel. O sea, nosotros ni las conocemos porque para entrar ahí tú no puedes entrar, a menos que vayas a limpiar el piso o pintar la casa o arreglar algo. ¿Okay? Y vas a entrar por la puerta de atrás porque no te van a dejar entrar por el frente. ¿Okay? Así de simple es el asunto. Pero bueno, está bien, porque nosotros somos aristocracia mayor que ellos. ¿Okay? Nosotros sabemos eso por medio de la palabra de Dios, porque nosotros pertenecemos a la familia real de Dios. ¿Okay? Entonces, y por eso es que nosotros tenemos que tener esa información para saber nuestra posición. Ahora, nosotros mantenemos nuestros trabajos normales que tenemos, pero sabemos que estamos avanzando, siempre avanzando espiritualmente, conociendo la palabra de Dios. Esto va a cambiar. En un asunto de 30, 40 años, eso ya, nosotros no estamos aquí, pero regresamos para gobernar por 1000 años, por dedo. ¿Por qué? Dios, el Señor Jesucristo, nos va a poner a nosotros en los lugares mejores. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. O sea que cuando regrese el milenio, si tú eres una persona fiel, tú vas a gobernar por dedo, no por elección, sino porque el Rey de Reyes, basado en la fidelidad, te va a poner en los lugares excelsos. Entonces eso es muy importante porque siempre nos dice que nosotros seremos la cabeza y no la cola. Bueno, eso comienza aquí abajo y termina cuando regrese el Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Okay? Hablando de los apóstoles del Nuevo Testamento y los profetas del Antiguo Testamento, porque la Biblia siempre está anclada en el Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús, el Mesías, la piedra angular. Él es la piedra angular que une la iglesia con Israel. Entonces ahí tienen ustedes de donde partimos nosotros para hacer estos estudios. Y hemos estado viendo lo que es la expiación ilimitada, y ese es el medio por el cual todos los seres humanos ahora están libres para entrar en el plan de Dios. Entonces, permítame refrescarle la memoria acerca de lo que es este asunto de la expiación ilimitada. Y vimos la semana pasada que en el Antiguo Testamento la expiación era representada a través del verbo hebreo kafar. Y quiere decir expiar, reconciliar, cubrir, pasar por alto, satisfacer, ofreciendo un sustituto. Entonces, los sacrificios animales y su sangre se usaban para cubrir el pecado y la comunicación de la obra redentora de Cristo antes de que la ocurriera históricamente era transmitida por medio de estas doctrinas a los judíos del Antiguo Testamento, porque él todavía no había llegado a la faz de la tierra. Entonces, esto eran las sombras que apuntaban a la cruz. Después de esto, vimos lo que era necesario para la expiación. Y lo que es necesario para la expiación es la muerte espiritual y los pecados personales. La persona tiene que estar espiritualmente muerta para poder pagar por esos pecados que la persona ha cometido. Y aquí ustedes tienen lo que dice la pantalla, en cuanto ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Hablando de nosotros, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ninguno de nosotros podía llegar a obtener lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, también hablamos de lo que es el principio de la expiación ilimitada. No el inicio, sino cuál es el principio que guía pues, el asunto de la expiación ilimitada. Y nos dimos cuenta que la expiación ilimitada es compatible con la soberanía de Dios, porque Dios desea que todos sean salvos. Dios seleccionó a todos los miembros de la raza humana dándoles vida humana y quiere que todos se salven. Recuerden que está la selección. La selección incluye toda la raza humana.
Él es el que crea a las personas, es el que le da el alma. Si Él no imputa el alma a un cuerpo humano, esa persona no nace. Entonces estamos hablando de las personas que nacen con un cuerpo físico, tienen alma y ahora están en el conflicto angélico. Ahora pueden decidir a quién van a seguir. Entonces, a los que creyeron en Él eligió. ¿Okay? Él eligió. O sea, son seleccionados todos para ser partícipes del sistema cósmico, toda la raza humana, y los que eligió fueron los que creyeron en Él, y a eso les dio derecho de llegar a ser hijos de Él. O sea que no todos son hijos de Dios, son criaturas de Dios, solamente los que creen en Dios llegan a ser hijos de Dios. Les da la vida humana porque Dios quiere que todos se salven. Entonces, también les di la analogía del Antiguo Testamento de lo que es la expiación ilimitada. Expiar por los pecados es ofrecer un sacrificio que sea justo para Dios, que Él pueda aceptar para que nosotros podamos entrar, porque nosotros no podemos hacer el sacrificio por nosotros mismos porque no calificamos. No calificamos en virtud de nuestro nacimiento físico. El nacimiento físico de nosotros contiene la naturaleza pecaminosa humana a la cual fue imputado el pecado original de Adán. Y nosotros nacemos con alma y con cuerpo. Espiritualmente no podemos morir en la cruz. Me explico. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Porque Él es la semilla de la mujer y no tuvo semilla humana, sino que Dios, el Espíritu Santo, proveyó 23 cromosomas que cuando la Virgen María ovuló, se los puso a la Virgen María y de ahí sale nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, con alma, cuerpo y espíritu. Entonces Él, en virtud de su nacimiento virginal, Él es el que puede ir a la cruz. Él está aprobado para ir a la cruz en virtud de su nacimiento y en virtud del hecho de que no cometió pecado durante el transcurso de su vida, lo hace calificar a Él para ir a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que es el Cordero sin mancha de nacimiento, que es el pecado original de Adán, la naturaleza pecaminosa, y sin contaminación, porque no cometió pecado en el transcurso de toda su vida. Entonces por eso tiene esos títulos el Señor. Entonces aquí tienen ustedes a Romanos, se los pongo en la pantalla, y Romanos dice lo siguiente, Romanos 8, 3, del 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley mosaica, cada vez que ustedes vean ley en la Biblia, está refiriéndose a la ley mosaica, ¿okay? Que era la ley dada a Moisés para que el pueblo de Dios entrara y tomara posesión y fuera bendecido por las leyes que mantienen la prosperidad, la justicia y la tranquilidad en la nación. La ley mosaica es importantísima por esos conceptos que les acabo de presentar. La ley mosaica es la que mantiene hay cuatro instituciones divinas de suma importancia. Primera, el libre albedrío, volición o voluntad. Segunda, el matrimonio, sagrado el matrimonio. Tercero, la familia. Y cuarto, el nacionalismo. El nacionalismo es importante, no el internacionalismo. El internacionalismo es parte del sistema cósmico. Entonces, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley mosaica, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley misma y los profetas. La ley mosaica y los profetas. 22. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Recuérdense que Jesucristo tiene el título de justo y del que justifica. Jesucristo es la justicia de Dios encarnada. La justicia de Dios es Cristo. Entonces, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Se dan cuenta que aquí la opción es creer en Él o no creer en Él. Todos son seleccionados para vivir en la faz de la tierra con diferentes idiomas, hombre, mujer, gordo, flaco, lo que sea. Pero aquí el factor determinativo en la vida del individuo es creer en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Cuando crees en Jesucristo, entonces, por medio de la fe en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, que es el Mesías, Jesús el Mesías, para todos los que crean. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, señoras y señores, ¿ok? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí tienen la palabra redención, y después de eso nos dice en el versículo 25, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre. Cuando habla de su sangre, está hablando de su muerte. Recuerden, el Señor Jesucristo murió en la cruz 2 veces. La primera es la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Adán y Eva pecaron cuando tenían 100 y pico de años y vivieron 900. O sea, murieron espiritualmente y después creyeron en el Mesías y nacieron espiritualmente. Ellos son originales, es un poquito diferente para ellos, pero todos nosotros pasamos por esto. ¿Okay? Entonces, ha puesto como expiación por la fe en su muerte espiritual
que sigue posteriormente por su muerte, porque tiene que entrar en la resurrección. Y dice por qué: a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez el justificador del que tiene fe en Jesús. ¿Se dan cuenta? Él. Nadie pasa al Padre sino por medio de Él. El que cree en la obra de redención del Señor Jesucristo, la hizo, ya tiene el pasaje, ya tiene el pasaje comprado. Nadie se lo puede quitar. Ahora, la posición que va a tener, esa es la diferencia. ¿Por qué? Primero que todo, ya tiene la herencia, que es la vida eterna y el regreso al reino milenario. Pero segundo, que se basa en la fe, en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento, porque tú eres embajador y tienes que tener el conocimiento. Esa porción tiene que ver con la segunda herencia. Y la mayor parte de los creyentes en el Señor Jesucristo, Satanás le ha robado la herencia, le ha robado la segunda herencia, porque los mantiene en sistemas religiosos que no conocen la palabra de Dios, haciendo obras y arreglando el mundo. Porque hay una teología que ellos sostienen que dicen que ya el milenio es aquí, que ya aquí el Señor gobierna espiritualmente. Entonces tú vas a hacer ¿qué? Arreglar al mundo. Y el mundo no lo puedes arreglar. ¿Okay? Estás pintando la pared de blanco, como quien dice, porque eso no dentro está lleno de osamenta. Bueno, entonces, el versículo 26, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea el justo y a su vez el justificador del que tiene fe en Jesús. Y después hace la pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Está excluida. La jactancia que está hablando es aquellas personas que mantienen la ley y dicen: mira, Dios me tiene que entrar a mí porque yo mantengo toda la ley, soy una persona que no cometo ningún pecado. Claro, porque no han hablado con la mujer de él, pero, me explico, todos nosotros pecamos, no hay uno solo bueno, no existe tal cosa, eso no existe, solamente Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Está excluida, nos dice. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás, dice. Más bien, por la ley de la fe. Entonces tenemos una nueva ley que Él está promulgando, y la ley tiene que ver con la ley del espíritu de vida y de verdad, no la ley mosaica. Entonces, así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley mosaica. ¿Dan cuenta lo que dice ahí? Sin las obras de la ley mosaica. Tú no vas a ser justificado por las obras de la ley mosaica, porque resulta que la ley mosaica no puede hacerlo. Entonces, la rectitud de Dios está disponible a todos los que creen en su Hijo. Nosotros tenemos la rectitud divina que es necesaria para compartir la eternidad con el Señor. Recuérdense que cada uno de nosotros tiene una rectitud relativa, una rectitud inferior. ¿Ok? La rectitud humana, pero la rectitud de Dios es perfecta. Es una rectitud con el símbolo de más. Nosotros tenemos una rectitud con el símbolo de menos. ¿Okay? O sea que la nuestra no es equiparable a la de Dios. Dios nos tiene que dar su rectitud. Cuando Él dice que nos justificó, la misma palabra que se utiliza en el griego para hablar de justicia y de rectitud es dikaiosune. Dikaiosune quiere decir justicia o rectitud. Y entonces Él nos da a nosotros la mitad de su santidad, que es su rectitud. Nosotros somos rectificados en la presencia del Señor, y ahora nosotros tenemos con qué disfrutar todo lo que Él nos da. Todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, ya Él lo proveyó para nosotros. Todo ha sido provisto. Entonces, aquí estamos viendo que la expiación es ilimitada. La expiación ilimitada. ¿Y qué quiere decir con eso? Que Él lo hizo por toda la raza humana, por todas las personas que han vivido en el pasado, en el presente y que vivirán en el futuro. Por todos. Sí, por todos. Murió por Stalin, murió por Hitler, murió por Hugo Chávez, murió por... O sea, ustedes nombren la persona y por él murió. Por esa persona murió. Murió por todos. Y el que lo acepta tiene vida eterna. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Podemos decir que si Adolfo Hitler creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, va a estar en el cielo. Ahora, es dudoso que él lo haga porque él era un hombre que estaba endemoniado. Él tenía unión con demonios, él hacía cosas espiritistas. Pero lo que les estoy diciendo es que Dios extiende su gracia a todos. La expiación es ilimitada. No es solamente para unos cuantos elegidos. Dios no eligió a las personas por su propia cuenta y dice, tú y tú van a creer, y los demás no van a creer. No. Entonces el conflicto angélico no existiría, porque resulta que el conflicto angélico está aquí para permitir que el hombre utilice su libre albedrío para determinar a quién va a seguir.
Y eso es lo que le está enseñando Dios a Satanás. Le está enseñando que el hombre es el que decide y va a haber una gran porción de personas que deciden a favor de Dios. O sea, lo ven. Entonces, nos damos cuenta de que es algo maravilloso. Debido a que Cristo fue juzgado por todos los pecados personales en la historia de la raza humana, es la intención, la voluntad y el deseo de la soberanía de Dios que todas las personas crean en Cristo. Eso es su deseo. Eso no quiere decir que todas las personas van a creer. ¿Okay? Para que obtengan la salvación se requiere la expiación ilimitada. Por eso murió Él, para que todos entren. Entonces, aquí les pongo en la pantalla, les pongo el versículo 2 de 1 de Juan 2, que dice, Él es la expiación por nuestros pecados, o sea, por los creyentes, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todos, de todo el mundo, en todos los tiempos, en todos los lugares. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, debido a la expiación ilimitada. De paso, hasta ahí llegamos la semana pasada, que eso fue lo que vimos la semana pasada, estamos dando un repaso, yo sé que usted tiene una mente prodigiosa y se recuerdan de todo lo que les he dicho, por eso se los repito así de esa manera para que ahora ustedes vuelvan a engranarse, pues. Ahora, debido a la expiación ilimitada, el pecado ha sido eliminado como proceso para el incrédulo en el juicio final. ¿Oyeron lo que les acabo de decir? Cuando el incrédulo, fíjense en esto, muere, solamente tiene alma y cuerpo. Los pecados que hizo el incrédulo no son contados cuando llega a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó por los pecados de los incrédulos. Entonces, ¿cuál es la base de su juicio? Que esa persona no tiene la rectitud de Dios imputada. Entonces, la rectitud o la justificación de Dios es necesaria para que tú tengas esa relación con Dios y es en base de tu propia rectitud que vas a ser juzgada. Lo que sucede con las personas, por ejemplo, los filántropos, por ejemplo, que les gusta ayudar al mundo entero, generalmente llegan a esa posición porque se sienten que han tenido demasiado y ahora, ¿cómo es posible que yo tenga tanto y esta gente se está muriendo y comienzan a sentir remordimiento, etcétera, etcétera? Y saben que se van a morir, entonces ellos para comprar el cielo comienzan a ayudar a Raimundo y todo el mundo. Se convierten en filántropos, quieren eliminar el SIDA, quieren eliminar el hambre, quieren poner la igualdad y se gastan todo su dinero para que desde el punto de vista de ellos arreglen la situación. Entonces ellos van a morir y van a llegar al tribunal, ¿verdad? Al trono de Dios, al gran trono blanco, al final del tiempo, y le van a decir a Dios, yo hice 472 millones de obras buenas en la faz de la tierra porque tenía la capacidad y el dinero para hacerlo. Yo debo entrar. Y Dios le va a decir, lo siento, pero tú no tienes la rectitud imputada de Dios. Y con tu rectitud, que es imperfecta, no puedes tener una entrada al reino de los cielos porque Dios es perfecto y requiere la rectitud divina. O sea que esas obras son quemadas. Todas son quemadas. Ninguna sirvió para nada. ¿Se dan cuenta? O sea que no son las obras de bien humano las que van a procurar tu entrada al reino de Dios. Hay que tener inteligencia para ver las cosas como son. Tampoco son tus obras de bien divino las que te van a procurar la entrada al reino de Dios. Son, ¿qué? La fe en el Mesías, la fe en Jesucristo. Ese es el que te da la entrada. Ahora, sí es muy importante las obras de bien divino. ¿Por qué? Porque esa es el barómetro que utiliza, el metro que utiliza Dios para tus recompensas. ¿Me explico? Esas recompensas incluyen la segunda herencia, tu posición en el reino milenario, en el gobierno de Cristo. Y el rango tiene su privilegio. O sea que las personas que logran ese, primero que tienen un uniforme que todo el mundo conoce, que ellos fueron fieles, y segundo, que tienen unos privilegios extraordinarios, ellos van a tener miles, cientos o miles o 100 miles de cristianos trabajando para ellos. ¿Oyeron eso? Trabajando para ellos. El rango tiene su privilegio, señoras y señores, quiero que lo sepan. Los millonarios no cocinan. Los millonarios, ¿saben lo que tienen millonarios? Tienen chefs de primera calidad que cocinan para ellos. Ellos no manejan carro, ellos tienen choferes. Ellos no hacen los appointments, eso se lo hace la secretaria. Ellos no hacen el pasto, eso se lo hace la persona que está encargada de eso. Ellos no hacen nada, ellos solamente tienen relaciones. Se encarga de las relaciones porque ellos son las personas que gobiernan, los que guían y los que tienen la inteligencia divina.
¿ok? Eso es lo que nos espera a nosotros en los lugares altos. Y otra cosa que nos espera que es interesantísimo, porque aquí, por ejemplo, en la faz de la tierra, si tú tienes dinero y tú tienes una propiedad, ¿ok? Si tienes una propiedad de, ponte tú, porque a la gente le gusta lucir, ¿verdad? Tengo una casa de $3 millones en River Oaks. Bueno, resulta que si tú tienes una casa de $3 millones, vas a pagar $250,000 en impuestos al año. ¿Y de dónde vas a sacar todo ese dinero si alguien te regaló la casa? ¿Verdad? Alguien te regala la casa y te dice, aquí tienes tu casa, preciosa, ay, gracias, ahora tú tienes que pagar los impuestos. Ahora, ¿dónde sacas tú los impuestos para pagar $250,000 al año? ¿Te cuento? O sea que si no los pagas, te quitan la casa. Quedaste en las mismas. ¿Ok? Entonces, eso no va a ser así en el cielo. En el cielo nosotros no pagamos impuestos. Incluso, bíblicamente, los impuestos de propiedad no existen. ¿Qué les quiero decir con eso? Que los impuestos sobre la propiedad no son bíblicos. El sistema divino es diferente. ¿Okay? Les digo eso para que no se preocupen por los taxes en el otro lado. ¿Okay? Se pueden preocupar aquí, pero allá no. Bien, entonces, el asunto es que la barrera entre Dios y el hombre ha sido removida por el Señor Jesucristo. El incrédulo es juzgado basado en el bien y el mal humano que ha producido, porque esos no fueron juzgados en la cruz. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz, Él pagó por los pecados del mundo. Los pecados del mundo son parte de la producción de la naturaleza pecaminosa humana, señoras y señores. Permítanme, les voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta lo que les estoy diciendo. Aquí les voy a poner una foto amplificada, ¿ven? Como ponerlo bajo el microscopio. Aquí les voy a poner una célula de la naturaleza pecaminosa humana. ¿Okay? Esto lo ponemos, porque el cuerpo humano, todas las células del cuerpo humano tienen la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán, transmitida por el hombre. Entonces, esta es la foto de la vieja naturaleza pecaminosa. Y tiene un área de fortaleza, aquí lo voy a poner, fortaleza, y un área de debilidad. Y tiene patrones de lujuria, por un lado, y por el otro lado tiene los patrones de legalismo. Bueno, permíteme decirle lo que sucede. Cuando la persona es legalista, como los fariseos, farisaico, esta persona se degenera a la final moralmente. Moralmente degenerado. ¿Oyeron eso? Estos son degenerados morales. Eso no lo habían oído ustedes, ¿verdad? Que la persona se puede degenerar moralmente. Los fariseos eran degenerados moralmente. Ellos perseguían al Señor en lo peor que había. ¿Okay? Por el otro lado, la lujuria y la naturaleza pecaminosa, esto también se le conoce como antinomianismo. Nomianismo. Antinomianismo, antiley. Esta es la persona que le gusta la parranda, le gusta la quebradita, le gusta el tequila, las fiestas, todo el chachachá, el vacilón y todo lo que nosotros conocíamos en aquellas épocas, ¿verdad? Esa es la persona que está en la parranda y está haciendo de todo, ¿ok? Ese le mete a la droga, a la marihuana, a la metanfina, a la cocaína, todo lo que hay. Ese termina en una degeneración inmoral. Porque eso procede de la vieja naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza tiene que tener riendas. La rienda es la palabra de Dios. Entonces, por el área de fortaleza produce bien humano. Este bien humano se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como madera, heno y hojarasca. ¿Okay? El bien divino es oro, plata y piedras preciosas. Es del ámbito del reino. Y por este lado de debilidad produce pecados. ¿Okay? Pecados. Nuestro Señor Jesucristo murió solamente por los pecados. ¿Ok? En la cruz. Por la producción de los pecados de la naturaleza pecaminosa humana. No fue por otra cosa. ¿Sí me explico? Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, porque como embajadores de Cristo nosotros tenemos que conocer la política de donde nosotros venimos. Nuestro Señor Jesucristo murió por los pecados de la raza humana. Eso significa que Él no juzgó el bien humano producido por el hombre, ni estos patrones que produce la naturaleza pecaminosa, menos de que caigan pues en el área del pecado. Entonces, con eso en mente, de nuevo les digo que el incrédulo es juzgado basado en el bien
y el mal humano que ha producido, porque no puede producir bien divino. La producción del bien divino solamente es para el que ha nacido espiritualmente. El que ha nacido espiritualmente no puede pecar, porque es hijo de Dios y no tiene la naturaleza pecaminosa. Entonces nosotros tenemos el hombre espiritual, cuando creemos en el Señor Jesucristo, y el natural que viene de nuestro Padre, que es el que todos nosotros podemos ver. A veces nos empastamos, pero lo podemos ver. A veces más gordito, más flaquito, pero ahí está. Es el que viene de nuestro Padre. Pero el espiritual viene de Dios Padre y no se puede ver. Ese no puede pecar. Cuando la persona está confesada de pecados, el espiritual no peca. Peca el otro, el natural. Entonces, lo único que produce el natural es bien y mal humano. Nada más, no puede producir otra cosa. El espiritual sí, puede producir bien divino. Entonces no, el incrédulo es juzgado basado en el tribunal, en el gran trono blanco, basado en el bien y el mal humano que ha producido, porque estos no fueron juzgados en la cruz. Y los pecados personales ni siquiera son mencionados en el gran trono blanco. O sea que los pecados, ustedes se recuerdan, pues que yo les he dicho que el borrachito llega a la casa a las 3 de la mañana y le dice a la mujer, desgraciado, vas a chupar infierno por lo que has hecho. Vas a pasar todo el tiempo por borracho. ¿Okay? Eso es lo que le dice. Y también le dice, lo sé todo, lo sé todo. La mujer le dice, lo sé todo. Y el hombre le responde, entonces, ¿cuál es la capital de Micronesia? Okay. O sea, es la borrachera. ¿Sí me explico? Es la borrachera, pero que si el hombre, fíjense, primero que todo, si el hombre es cristiano, porque, adivinen, los cristianos también se emborrachan. ¿Verdad? Sí, se emborrachan. A cualquiera se le muere un tío, ¿verdad? Se confiesa después, la borrachera sabe que no es buena. Y el incrédulo también se emborracha. ¿Okay? Pero el incrédulo muere y va al infierno. El creyente muere y va al cielo. Ahora, si tú te la pasas emborrachadas, en orgías y todo lo que dice la Biblia, que no debes hacer, perdiste la segunda herencia. Porque tú comprenderás que si estás en las cosas del mundo, tú no puedes mantener la segunda herencia porque Satanás te la está quitando. Te está dando la droga ahora, para que tú te disfrutes y te olvidas de las recompensas enormes que tiene el Señor para ti. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahora yo lo que quiero hacer es darles a ustedes estos versículos bíblicos que se encuentran en Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y dice lo siguiente: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Los libros de la vida y los libros de las obras. ¿Okay? Porque hay dos libros. Los que están escritos en el libro de la vida no tienen que pasar por el otro lado. Pero hay otros que están por el libro de las obras, en el gran trono blanco, que de paso es, ¿quién está sentado en el gran trono blanco? Jesucristo. ¿Oyeron eso? No el Padre, sino Jesucristo mismo, porque el Padre le da todo a Él para que Él juzgue. Está sentado en el tribunal de Cristo y está sentado en al juicio final, porque todo el mundo le va a tener que dar, a nuestro Señor Jesucristo le va a tener que dar, ¿cómo se llama? Cuentas. Tú estabas ahí, ¿verdad? Le tiene que dar cuentas. ¿Ok? Muy importante. Le tiene que dar cuentas. Entonces, fíjense ustedes. Y vi también a los grandes y pequeños que estaban en pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados en base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo con sus obras. No de acuerdo con sus pecados, sino de acuerdo con sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Fíjense ustedes, nosotros, esa cita ha sido cancelada para nosotros. Nosotros no tenemos esa cita porque creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la segunda muerte al lago de fuego, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Interesante, ¿verdad? Ahora quiero que sepan una cosa. Cuando nosotros nacimos, Dios nos pone en el libro de la vida. ¿Ok? Porque Él quiere que todos se salven. Pero pasa el transcurso de la vida, oyen el Evangelio y no creyeron, borra su nombre del libro de la vida, ¡pum!, lo ponen en el nombre del libro de las obras. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron aceptar la obra del Señor Jesucristo. Ellos dependían en sus propias obras. Entonces ya no tienen vida porque rechazaron al Mesías. Ahora su nombre pasa al libro de los muertos, al libro de las obras, y ahora basado en las obras se van al infierno. ¿Por qué? Porque no tienen la rectitud de Dios. Vean esto porque es muy importante y solamente los entendidos tienen este conocimiento. Ahora, la doctrina de la expiación ilimitada explica el procesamiento del incrédulo en el juicio final.
Explica el procesamiento. ¿Cuál es el procesamiento? Entonces, eso lo tenemos que ver por su importancia. El incrédulo es procesado debido a que él ha rechazado a Cristo como su Salvador durante su vida. Por eso va a estar ahí. Los pecados de toda la raza humana fueron imputados a Cristo y por eso no son el tema en la salvación. Tus pecados no son el tema. Cuando una persona te dice a ti, te da el evangelio, no vayan a dar el evangelio de esta manera, de paso. Vienes a la persona y le dices, arrepiéntete de todos tus pecados y cree en Cristo y serás salvo. ¿Okay? Eso es un error, porque ese no es el evangelio. El evangelio es la palabra traducida arrepentirse, es la palabra griega metanoeo. Una sola palabra. Meta es cambio, noeo es manera de pensar. Cambia de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Esa es la salvación. ¿Okay? Esa es la salvación. No arrepentirse. Hay dos palabras que son traducidas como arrepentirse. Una es metanoeo y la otra es metamelomai. Y la metamelomai no tiene que ver nada con la metanoeo. Esa sí es sentirse, cuando tú haces algo malo con una persona, no solamente te arrepientes de haberlo hecho, sino que además te sientes, hay otra palabra que lo describe, te sientes mal pues por haberlo hecho, etc. ¿Okay? Pero esa no es lo que está diciendo. Él no dice arrepiéntete y cambia tus pecados y deja tus pecados. No, eso no es lo que te está diciendo. Es cambia de manera de pensar acerca de quién es ese Señor que te estoy presentando en estos momentos. Y ese Señor es el Hijo de Dios. Ese es el que te salva. Cree en Él y tienes vida eterna. Eso es lo que te dice. ¿Okay? Entonces es muy importante. Es interesante saber eso porque hay muchos evangelistas y muchas personas que dan el evangelio de esa manera, que quieren quitarle a la persona su pecado. ¿Le vas a quitar los pecados a la persona? Si ese es el patrón de comportamiento que tú tienes, si lo has practicado por un periodo de 25 años, o 20 años, o 15 años, para salir de ese patrón es muy difícil. Ya estás acostumbrado, te gusta. ¿Okay? ¿Por qué pecas? Porque te gusta. Si no, no pecaras. ¿Okay? Ese es el pecado, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que corta ese comportamiento? La palabra de Dios. A medida que lo vas conociendo, lo vas amando y te das cuenta de que lo que estás haciendo es dañino para ti. No le estás haciendo daño a Dios, te estás haciendo daño a ti. Y Él no quiere que te hagas daño porque te ama. Y además, el pecado te aleja de la palabra de Dios y no puedes crecer espiritualmente. Entonces, todas las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida se pierden porque tú eres un cabeciduro terco. ¿Okay? Porque sigues caminando. Te sacó Dios de Mensópolis y sigues viviendo en Mensópolis. ¿Okay? Porque eres ciudadano de Mensópolis. ¿Y cómo se llaman los ciudadanos de Mensópolis? Mensos. ¿Okay? Menso. ¿Okay? Entonces sigue como menso, eso es lo que te gusta, dale, sigue, continúa. Y claro está, tú eres el que te haces daño. Entonces, la doctrina de la expiación ilimitada explica ese procesamiento del incrédulo que ha rechazado a Cristo. ¿Y por qué? Porque todos los pecados de la raza humana fueron imputados a Cristo y por eso no son el tema en la salvación y por eso ustedes no deben hablar de esos pecados en el tema de la salvación, sino en el Señor Jesucristo. Pon los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Más adelante, la palabra de Dios tiene que nacer espiritualmente. ¿Okay? Primero, que el Espíritu Santo hace de espíritu humano para que tú entiendas el Evangelio. ¿Okay? Pero un bebé no sabe lo que está haciendo, es un bebé. Ahora esa persona tiene que comenzar a crecer para que esa persona pueda empezar a enterarse de qué se trata todo esto. Entonces la doctrina de la expiación ilimitada condena a todo el segmento de incrédulos de la raza humana. Condenados. ¿Por qué? Porque ahí está la solución. ¿Cuál es la solución? La expiación de tus pecados por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Entonces ahí está la solución. Si tú lo rechazas, estás condenado. Entonces por eso nos dice Juan 3:18, el que cree en el Hijo, en Él, no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nacido de una forma única es lo que dice. Monogenes. Monogenes es nacido de forma única. El único que nació de forma única fue nuestro Señor Jesucristo, que nació de la Virgen María y 23 cromosomas de la semilla que fue preparada por el Espíritu Santo para que la Virgen María produciera al Señor Jesucristo. Entonces, ahí tienen ustedes una información que es tan, pero tan importante para nosotros, que nos deja saber a nosotros de qué se trata. Le doy uno más para culminar. Les voy a dar el versículo de 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo o desobedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Se dan cuenta? Permanece quiere decir que ya la tienes. Para que te quite eso, tienes que creer en Él.
Entonces, si no crees, tú vas a ser basado en tus obras, porque tú te crees que tú eres mejor que Jesucristo y tus obras son mejores que las que hace Dios. Entonces, por ti vas a resolver todos los problemas. Y eso es arrogancia, suma arrogancia. Bueno, entonces, con eso culminamos este estudio. La semana que viene, bueno, una cosita más y terminamos. Es más, vamos a terminar con la doctrina de la expiación. La expiación ilimitada, entonces, provee la salvación para todos. Pero la necesidad de tener fe en Cristo limita la posesión de la salvación eterna a aquellos que creen. O sea, solamente es para los que creen. Nada más. O sea que es exclusiva, es exclusivista. ¿Para quién? Solamente para los que creen. Eso es lo que odia el mundo. Que tú digas que solamente a través de Cristo puedes tener vida eterna. Eso lo odia el mundo. No puede oír eso. Pero es la verdad. Porque hay un solo Jesucristo. Entonces la salvación está en potencia para todos, pero es una realidad solo para aquellos que creen en Cristo. Amado Padre, gracias por la obra de salvación de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta información espiritual tan valiosa para nuestra vida, porque logramos entender exactamente cómo has diseñado todas estas cosas y cómo funcionan a la perfección. Gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos reflejar tu amor a través de tu propia palabra, Señor, porque a medida que te conocemos, más te amamos a ti, más aprendemos a amar a aquellas personas que no te han conocido, Señor, y que necesitan que nosotros vayamos a ellos con el Evangelio de la salvación para que ellos tengan la oportunidad, como seres que han sido seleccionados para resolver el conflicto angélico, puedan creer y puedan ser elegidos para entrar en tu camino, Señor amado. Te pedimos entonces que todos nosotros crezcamos en este conocimiento y que utilicemos tu palabra para lograr la máxima eficacia en nuestro evangelismo. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Señor, te lo pedimos. Amén.